gracias a Dios por sus vidas y por poner y disponer su corazón para escuchar la palabra de Dios este día. Bueno, vamos a comenzar con la palabra del Señor, pero ya sabemos que ahorita vamos en Lucas 4 y vamos a seguir con esa dinámica de seguir versículo por versículo y capítulo por capítulo. Pero me gustaría antes que abrieran sus Biblias en Mateo 21 del 1 al 18. Vamos a recordar este día en el que nuestro Señor Jesucristo entró por las puertas de Jerusalén, porque fue en un día como hoy. Hoy se conmemora precisamente la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Mateo 21 del 1 al 18, y lo vamos a leer en este momento. ¿Estamos listos? Muy bien. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron de Betfagé al monte de los Olivos. Lo voy a leer yo porque no se escucha. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Dios de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ese es el pasaje que nosotros estamos recordando el día de hoy, como muchos lo conocen, Domingo de Ramos. Sin embargo, pocos días después, estas personas que estaban alabando y diciendo Hosana, que significa salve, posiblemente esas mismas personas que estaban ahí, posteriormente estaban diciendo muera, muera. Y así es el corazón del hombre: un día te ama y al otro día te desprecia. Pero nosotros tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que siempre nos ha amado desde el principio de la fundación del mundo, y a ese Dios alabamos. Y ese Dios, ese día, se presentó delante de ellos humilde y manso, y estuvo dispuesto a morir por nosotros, a pesar de que nosotros somos ingratos. Él no cambia con nosotros, y quiero que lo recuerden. Si algún día tú te sientes mal porque le has fallado, es bueno sentir convicción de pecado, pero Él nunca cambia. Él siempre te seguirá amando. Arrepiéntete y vuelve a Él. Y es por eso que estamos aquí este momento, porque Él dio su vida por nosotros, y es por eso que le recordamos, porque en ese día comenzó a hacer su obra, que después terminó triunfalmente en la cruz del Calvario. Pero vamos a orar y vamos a comenzar con nuestro texto de este día, que es Lucas 4 del 1 al 2, pero vamos a orar nuevamente y ponernos en manos del Señor. Padre mío, Dios mío, venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres el único Dios vivo, Señor. Nosotros adoramos a un Dios real, un Dios verdadero, Señor, que se presenta delante de nosotros y que nos da, Señor, su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Padre nuestro, por favor, ayúdanos a escuchar tu palabra. Toca nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, para ser cada día más como tu Hijo. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a abrir sus Biblias, abran sus Biblias en Lucas 4 y vamos a leer Lucas 4 del 1 al 2. Lucas 4 del 1 al 2. A ver si ya se escucha mejor, Edgar, si te acercas un poco el micro, porfa, y un poco más fuerte. Sí. Lucas 4 del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ok, bueno, el día de hoy la prédica se llama Un ayuno con propósito. No sé si lo vieron aquí atrás. Todo esto me pasé. Un ayuno con propósito. Es el día de hoy. Lo que vamos a aprender es precisamente la manera bíblica de cómo nosotros debemos ayunar. Y eso nos lo va a decir todo esto a través de estos pasajes, a través de la palabra de Dios. Y el primer propósito que tenemos que tener en mente para poder ayunar es primero. Dice el primer versículo que Jesús fue lleno del Espíritu Santo e inmediatamente después de que fuese bautizado, pues dice que volvía del Jordán. Estaba en el Jordán, se había bautizado, se llenó del Espíritu Santo y después fue enviado por el Espíritu Santo mismo al desierto. Y ahí estuvo 40 días en el desierto. Pero Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Este es el primer propósito que nosotros debemos de tener, es debilitar nuestra carne y fortalecer nuestro espíritu. Ese es el primer propósito para que nosotros tengamos el deseo de ayunar. Debilitar nuestra carne y fortalecer nuestro espíritu. Entonces, tomando en mente esto, estamos viendo este pasaje y dice que fue lleno del Espíritu Santo y posteriormente fue inducido por el Espíritu al desierto. Muchos dicen que fue transportado a través del Espíritu Santo, apareció en el desierto, y otros dicen que no, que simplemente fue impulsado. La verdad es de que si fuera por la primera opción que acabo de decirles, no es descabellada, porque ha sucedido en la Biblia. Están pasajes donde alguien, en este caso vamos a ver Hechos 8, 39, 40, donde Felipe es transportado por el Espíritu Santo a un lugar para hacer la voluntad del Señor. Entonces vamos a ir a Hechos 8 y vamos a leer 8, 39 a 40. Hechos 8, del 39 al 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bueno, muchos conocemos el contexto de este versículo, donde Felipe estaba en un lugar y el Espíritu Santo lo induce a que vaya a predicarle al eunuco que pasó a un lado de la calle, y lo bautiza y posteriormente aparece en otro lugar. Dice que el eunuco ya no lo vio más. Entonces, ¿el Espíritu Santo lo pudo haber hecho así o no? Eso no es tan relevante, la verdad. Lo importante es cuál fue el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto 40 días y 40 noches ayunando al Señor. Bueno, en primer lugar, los 40 días que estuvo en el desierto también emulan el éxodo del pueblo de Israel, que estuvo 40 años. Esos 40 años el pueblo de Israel estuvo a prueba. En ese tiempo el pueblo de Israel estuvo pasando diversas pruebas, por las cuales muchos no pasaron y solamente pocos llegaron a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Como muchos sabemos. Sin embargo, el desierto simboliza prueba, pero esa prueba no es para que tú estés solo. Como pueden recordar, el pueblo de Israel estuvo esos 40 años, pero la presencia del Señor estuvo con ellos de día y de noche, ¿verdad? Dicen que de día una nube los cubría, y de noche una pared de fuego los cubría también. Estaban protegidos de todo peligro, estaban protegidos de toda maldad. Y es lo mismo que puede pasar contigo cuando tú piensas que estás en un desierto. Te puedes sentir solo, pero la presencia del Señor va contigo. Y el Señor, a veces tenemos esa expresión: es que el Señor me tiene en un desierto. Sí, posiblemente te tenga en un desierto porque quiere que pases prueba, porque quiere prepararte para tu ministerio, pero nunca te va a dejar solo. Ahora depende de ti si la prueba
dura 40 días o 40 años. ¿Sí? Entonces, cuando tú te sientas en un desierto, lo que tienes que hacer es precisamente esto: estar lleno del Espíritu Santo. Y ya hemos visto a través de la palabra de Dios en las semanas anteriores cómo podemos tener una llenura del Espíritu Santo bíblica. Y me gustaría resumirlo rápidamente. En primer lugar es meditar y obedecer la palabra del Señor, estar en oración y cantar con cánticos, salmos e himnos espirituales. Cuando tú te sientas en prueba, cuando tú te sientas en un desierto, llénate del Espíritu Santo. Es muy importante que pases la prueba de la mano de Dios. Y no vas a durar 40 años si comienzas a obedecer, ni 40 días, tal vez menos. Pero eso depende de tu relación con el Señor. Entonces, yo les decía que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando, fue al desierto para prepararse para su ministerio. Y Él estuvo preparándose y estuvo resistiendo la tentación del diablo. Él estuvo ahí para prepararse a su ministerio, y también nosotros podemos ayunar para prepararnos para nuestro ministerio. Y tú me puedes decir, pues yo no tengo ministerio en mi iglesia. Ah, ok, muy bien, no tienes ministerio en tu iglesia, pero tienes el ministerio en tu casa. Si eres padre, si eres madre, el primer ministerio es ser padres o madres de familia, que podamos llevar a nuestros hijos a la palabra del Señor, a su camino. Entonces, también tenemos un ministerio principal. Vamos a ir a 2 de Corintios 5, 19 al 21. Vamos a leer en 2 de Corintios. Para aquellos que piensan que no tienen ministerio, todos tenemos un ministerio si ya fuimos llamados por el Señor. 2 de Corintios 5, y vamos a leer el 19 y el 21. 19, 20 y 21. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en esta palabra, Dios nos da un ministerio. Fuimos llamados para ser embajadores de la reconciliación. Dice la palabra de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Todos los días nosotros tenemos que cumplir ese ministerio al predicar la palabra del Señor, al hablarle a tu vecino, al hablarle a tu hermano, al hablarle a tu enemigo. Porque también a veces que tenemos enemigos, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, podemos tener gente que podamos, o ellos tienen la idea de que somos sus enemigos. Pues nosotros tenemos que compartir el evangelio con ellos, para que ellos también se reconcilien con Dios y al mismo tiempo reconciliarnos con ellos. Recuerda que tienes tú ese ministerio, y si quieres ayunar bíblicamente es para prepararte para tu ministerio, para todos los días, para compartir el evangelio. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que en el contexto que estamos leyendo, en Lucas 4, que fue tentado por el diablo, o quiso el diablo tentar a nuestro Señor Jesucristo. Dios no tienta a nadie, y es el diablo el que realmente nos tienta, pero también el diablo no se te va a presentar y te va a tentar. Nosotros también tenemos esto que se llama concupiscencias, que son nuestros deseos desenfrenados de la carne, que nos impulsan también y que podemos caer en tentación a través de ellos, de nuestros propios deseos. El diablo nada más nos pone una variedad de pecados, de los cuales podemos o no podemos escoger, pero es nuestro deseo, nuestra concupiscencia, como dice la palabra de Dios, la que nos puede hacer atraer hasta a cierto pecado o no. Mira lo que dice Santiago, y vamos a leer en Santiago 1, del 13 al 18, por favor. Vamos a esperar a que abran sus Biblias, que lo busquen. Santiago 1, del 13 al 18. Amados hermanos míos, no erréis.
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ok, gracias. Perdón, sí, una disculpa, Edgar. Era del 1:13 al 15 nada más, pero muy bien. Muchas gracias. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que el diablo quiso tentar a Jesucristo, pero dice aquí en lo que acabamos de leer que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿quién es el único que no puede ser tentado? Dios. ¿Y quién resistió la tentación? Cristo. Pero Cristo Jesús resistió esa tentación con su 100% de humanidad. Y tenía debilidades en su cuerpo, tenía dolor, tenía hambre, dice ahí. Pero resistió a todo esto con su 100% de naturaleza humana. Jesús tuvo hambre y estaba débil, y el diablo se le presentó, su cuerpo físico estaba débil, pero su espíritu dice que estaba lleno del Espíritu Santo, rebosando, desparramando. Y el diablo se atrevió a tentarlo. ¿Y qué hizo Jesús? Resistió al diablo con la palabra de Dios. Es la manera en la que nosotros podemos resistir a esas tentaciones, con la llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera, hermanos. En la carne vamos a caer. Somos débiles, somos humanos. Tenemos nuestros vanos deseos, esas concupiscencias que habla la palabra de Dios. Pero si nosotros nos resistimos a través de la llenura del Espíritu Santo, vamos a poder vencer. Entonces vamos a seguir para conocer el segundo propósito del ayuno, y vamos a leer Lucas 4 y vamos a leer del 3 al 4, por favor. Lucas 4, del 3 al 4, un momentito nada más para que lo encuentre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ok, entonces llega aquí el diablo y dice: si eres hijo de Dios, ¿crees tú que Jesús tenía necesidad de mostrarle al diablo quién era? El mismo Padre había dado testimonio días antes en su bautizo de su Hijo, y el mismo Espíritu Santo había descendido como señal del cielo y testimonio del cielo que Él era el ungido de Dios. Sin embargo, el diablo lo quiso tentar en su debilidad, y Jesús dijo, con sola la palabra de Dios pudo resistir y refutó esa tentación. Cristo estaba en el desierto sin comer, es decir, ayunando. Y el segundo propósito del ayuno es mostrar la dependencia de Dios. Entonces, el segundo propósito es este: buscar la dependencia total de Dios. ¿Y cómo podemos buscar esa dependencia total de Dios? La clave está aquí. Recuerda la palabra clave que dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este es el propósito del ayuno: depender totalmente de Dios, someter a tu carne y debilitar tu carne para andar en el Espíritu. Ese es el segundo propósito. Cuando nosotros dejamos de alimentarnos físicamente, le estamos diciendo al Señor que lo más importante es Él, que nosotros vamos a confiar en que Él nos va a sostener,
en que Él nos va a alimentar a través de su palabra. Sin embargo, hermanos, si ustedes están ayunando y no están en la palabra del Señor, no están alimentándose de la palabra del Señor, en lugar de ayuno, ¿saben qué se convierte esto? En malpasada. Así es, en malpasada. Nada más te estás malpasando. Entonces es muy importante apartar tiempo para el Señor y dedicarle el tiempo a la palabra de Dios. Y cuando tengas hambre, come, pero come la palabra de Dios. Y de verdad que se puede resistir y no te da hambre. Sin embargo, si dices, estoy ayunando, pero no le dedicas tiempo al Señor, no apartas tu tiempo y estás haciendo todas tus actividades rutinarias y no vas a la palabra de Dios, te vas a debilitar, te va a dar hambre y puede que no cumplas con el ayuno y también te va a dar una gastritis tremenda si lo sigues haciendo así. Porque no te estás alimentando de la palabra. Dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre. ¿Y por qué crees que lo dijo Cristo? Porque te tenías que alimentar de la palabra de Dios. Y chéquenlo, si ustedes tienen el deseo después de esto de ayunar bíblicamente, se van a dar cuenta que no les va a dar hambre si se alimentan de la palabra. Pero si siguen su vida normal, rutinaria y todo, sí les va a dar hambre y se van a dar una mal pasada que para qué les cuento. Así es que este es el segundo propósito, buscar la dependencia total de Dios. Vamos a leer en Lucas, ahí mismo, vamos a leer Lucas 4 del 5 al 8. Para poder conocer el otro propósito bíblico por el cual debemos ayunar. Lucas del 5 al 8, 4 del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces, aquí está en este versículo el tercer propósito correcto para ayunar, y es dar la gloria a Dios y servir a Dios. Ese es nuestro tercer propósito. El ayuno correcto no es para que Dios te dé algo, te conceda algo. Aquí el diablo le ofreció a Jesús todo lo que el mundo material pudo ofrecer, si se dan cuenta. Pero nosotros debemos enfocarnos en pedir en nuestras vidas todo lo que glorifique a Dios con tu vida. El ayuno no está relacionado con nada material, y sí con todo lo espiritual. Es decir, el diablo le estaba ofreciendo todo lo que el mundo ofrecía, como les acabo de decir. Y nosotros también podemos caer en ese error de pedirle al Señor algo material. Y voy a ayunar porque necesito algo material. Y yo no digo que no es malo que le pidas al Señor todo, porque Él es nuestro Padre. Está bien, pero que tu propósito cuando ayunes no sea ese. No sea ese, sino adorar y servir al Señor, glorificar y servir al Señor. Que ese sea tu propósito cuando tengas el deseo de ayunar y no buscar lo material, sino el reino celestial. Ese es el propósito correcto para comenzar a ayunar. Entonces vamos a seguir conociendo más propósitos bíblicos de cómo debemos de ayunar y el propósito por el cual debemos de hacerlo. Vamos a leer Lucas 4 del 9 al 12, por favor. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo nuevamente con su astucia, queriendo engañar a nuestro Señor Jesucristo, le recita el Salmo 91, ¿verdad? Y le dice, órale, si eres hijo de Dios, aviéntate, a fin que ahí dice que si tú
te avientas, los ángeles te recogerán, ¿no? Y no te dejarán caer ni hacer tropezar en piedra. El diablo siempre usa la palabra del Señor, ¿verdad? Pero la tergiversa, la cambia, y esa verdad, de esa verdad hace una mentira y quiere hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, el cuarto propósito correcto del ayuno es someter tu voluntad a la de Dios. La confianza en Dios no radica en saber que no te va a pasar nada, que todo va a estar bien, que nada te pasará en este mundo. No, no es así. Sino que tu confianza debe radicar en que a pesar de que estás en este mundo lleno de injusticia, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, que puede llegar a tu vida, tú como buen hijo debes aceptar la voluntad de Dios en tu vida y no tentar a Dios queriendo hacer tu voluntad, exigiéndole a Dios que te rescate de tu sufrimiento. A ver, no estoy diciendo que no podemos pedir a Dios que nos quite el dolor o que nos quite el sufrimiento, no. Pablo pidió porque fuera quitado ese dolor, esa enfermedad, ese aguijón. Jesús pidió que si fuera posible se quitara esa copa. Y nosotros podemos pedir humildemente al Señor y Rey de Reyes que nos quite algún sufrimiento. Eso está bien. Lo que no podemos hacer es exigirle al Señor que nos quite ese sufrimiento. Tenemos que confiar en que eso que está pasando en tu vida es para glorificar a Dios. A pesar de que no lo entiendas, a pesar de que no sepas lo que está sucediendo en ese momento o por qué estás sufriendo, tienes que decirle: Señor, yo quisiera que tú quitaras ese dolor de mí, mas no sea como yo, sino como tú. Entonces, cuando nosotros confiamos en la voluntad de Dios y nos sometemos a su voluntad, Dios puede obrar en nuestras vidas de maneras inesperadas o tal vez de manera no conocida por nosotros mismos, pero siempre el Señor se va a glorificar en un hijo de Dios a pesar de la enfermedad. Recuerdo el pasaje cuando dicen los discípulos: Señor, ¿por qué está ciego? ¿Pecó ellos o sus padres? Y dice nuestro Señor Jesucristo: no pecó ni ellos ni sus padres, sino que esta enfermedad ha venido a su vida para que se glorifique Dios en la vida de él. Ese ciego había vivido ciego durante toda su vida para esperar ese preciso momento en que llegara Jesús y sanara a ese enfermo. Nosotros tenemos que confiar y someternos a esa voluntad de tal grado que saber que no sabemos lo que nos pasó, no sé por qué yo tengo esta enfermedad, no sé por qué tengo este cáncer, no sé por qué tengo este dolor, pero yo quiero glorificarte aún en medio de la enfermedad. Yo sé que es difícil, hermanos, pero el Señor los va a preparar para ello, estoy seguro, porque algún momento vamos a estar en alguna situación difícil en nuestras vidas, pero el Señor ya te va a estar preparando, y yo sé que estas palabras las vas a recordar y vas a saber, y con todo tu dolor, con todo tu sufrimiento tienes que decir: me someto a ti, quiero hacer tu voluntad y quiero que te glorifiques en medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad. Bueno, entonces vamos a seguir aprendiendo un poco más de esto, del ayuno bíblico, de los propósitos por los cuales debemos de ayunar. Y vamos a ver la última parte de esta situación en la que nuestro Señor Jesucristo está queriendo el diablo ser tentado por el diablo, pero no puede. Miren, vamos a leer Lucas 4:13, yo lo leo, y dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Chequen, dice que por un tiempo. Así es que tú puedes resistir al diablo, pero el diablo no va a resistir, no va a desistir de querer buscar, seguirte tentando toda la vida, porque estamos en un cuerpo de muerte, porque tenemos un cuerpo corruptible, pero algún día el Señor lo cambiará por uno incorruptible y ya no vamos a poder ser tentados por el diablo. Mientras estemos en este mundo, vamos a seguir siendo tentados por el diablo. Así es que tenemos que aprender estas partes. La última, el punto 5, para poder resistir y
generar victoria sobre el enemigo. Para explicar esto es importante conocer al enemigo, porque el diablo es mentiroso desde el principio, dice la palabra de Dios. Es un especialista en hacerte creer que dice la verdad y utiliza la verdad de Dios para decir mentiras. Recuerda cómo fue tentado Eva, o con qué fue tentado. Dice, con que te ha dicho Dios que morirás. No es cierto, dijo en pocas palabras. Le dijo, no morirás, sino que conocerás el bien y el mal. La verdad es que Eva no murió en ese momento físicamente, y que comer eso no la mató, sino que murió por no obedecer la voluntad de Dios. Su pecado fue la desobediencia y la muerte espiritual en ese momento, pero también la física años después. Dios dijo la verdad al 100%, y el diablo disfrazó esa verdad con su mentira. Así es que no te extrañe que personas te lleguen supuestamente predicando la palabra de Dios y puedes ser engañado. Así es que es muy importante por eso nosotros escudriñar las escrituras y no quedarnos nada más con lo que dice el predicador que está enfrente o el predicador que ves en YouTube. Tenemos que ser como los de Berea, escudriñar minuciosamente la palabra de Dios para saber si lo que dice aquel es cierto. Entonces vamos a ver cómo el diablo dijo esa mentira hace rato en Lucas 4, cuando estaba ofreciendo los reinos estaba ofreciendo los reinos a nuestro Señor Jesucristo. Le dijo que Él se los podía dar, y realmente no fue así. Y no es así, porque el diablo no tiene potestad para poner y quitar reyes o para dar, si no es Dios. Mira Daniel, vamos a Daniel 2. Daniel, en el Viejo Testamento, vamos a Daniel 2, del 20 al 22. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Entonces aquí dice que Él muda los tiempos y las edades y quita reyes y pone reyes. ¿Quién es? El Señor es el único que puede quitar y poner reyes. El diablo sí tiene dominio temporal del mundo, pero no tiene autoridad de poner o quitar reyes. El diablo tiene dominio sobre esta tierra temporalmente porque Dios así lo permite, para que se glorifique a través de sus planes perfectos que hemos podido constatar, que hemos podido leer a través de la palabra de Dios. Pero no es el que quita y pone reyes el diablo, sino Dios mismo. Así es que no te extrañe que el diablo te quiera engañar, haciéndote creer que está hablando la palabra de Dios. Vamos a Juan 14, 29 al 31. La verdad es de que nosotros no estamos muy acostumbrados a hablar mucho del diablo o del enemigo, pero es necesario conocer a este enemigo para que podamos nosotros resistirlo. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es él y qué es lo que hace él aquí en este mundo. Juan 14, 29 al 31, por favor. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Ok, entonces aquí está nuestro Señor Jesucristo y le nombra al diablo el príncipe de este mundo. Hay muchas personas que dicen que Cristo está reinando en la tierra. Y yo quiero decirles que Cristo está reinando en cada corazón que le recibe. Pero un dominio territorial
no lo tiene aún, porque Dios así lo ha querido. Posteriormente va a llegar nuestro Señor Jesucristo y va a dominar la tierra, va a conquistar la tierra y va a reinar por 1000 años, como lo dice la palabra de Dios. Pero por el momento nuestro Señor Jesucristo describe al diablo como el príncipe de este mundo. Si realmente Jesús estuviera reinando en este momento, ¿ustedes creen que hubiera injusticia? ¿Que hubiera muertes? ¿Que hubiera todo ese dolor y sufrimiento? Claro que no. A esta doctrina se le llama dominialismo, y es una doctrina que está errada. Cuando dicen vamos a conquistar a Cristo para las naciones y vamos abarcando territorio y esto y el otro, se llama así, dominialismo. Sin embargo, aquí nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el príncipe de este mundo, el diablo. Vamos a ir a Efesios 2, del 2 al 3, vamos a leer nada más. Efesios 2, 2 y 3. Listo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, gracias. En los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El diablo tiene dominio temporal permitido del aire, es decir, el primer cielo, que es la atmósfera, y el segundo cielo, que es donde están las estrellas, las galaxias y todo lo demás. Sin embargo, no puede entrar al tercer cielo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que estemos conscientes de que el diablo tiene dominio de este mundo, y más allá de este mundo, de lo que ves también. A veces que te disfrazan de ovnis o lo que sea, hay que pensar de dónde viene todo esto, ¿no? No quiero entrar en más controversia porque es un poco pero bueno, aquí está la palabra de Dios, dice que Él tiene dominio de estas partes. Y vamos a seguir leyendo. Si no me quieres creer, vamos a leer un poquito más. Y vamos a ir a Efesios 6, del 12 al 13. Efesios 6, del 12 al 13. Ahí más adelantito. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios. Hasta ahí, para que... hasta celestes, gracias. Ya habíamos hablado y conocimos un poco del enemigo. La verdad, como yo les decía, no estamos muy acostumbrados a hablar del diablo, pero bueno, toca, ¿no? Para tener victoria sobre el enemigo necesitamos estar preparados. Entonces, dice que nosotros estamos luchando una lucha espiritual contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Eso está hablando del segundo y del primer cielo, que es la atmósfera y el universo. Entonces, ahí tiene dominio el diablo, y también en las tinieblas, que es en el centro de la tierra. Pero nosotros debemos de estar resistiendo a este diablo con la armadura de Dios. Vamos a Efesios 6 y vamos a leer el 11 nada más, por favor. Dice la palabra de Dios: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, nosotros necesitamos esa armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice aquí en la palabra de Dios, en Efesios 4, del 23 al 29, ¿cuál es la armadura de Dios?
Más adelante también lo vamos a leer. Dice en el Efesios 4 del 23, lo vamos a leer hasta el 27, perdón. Dice: y renovaos el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Para poder resistir la tentación y el diablo necesitamos renovar nuestro espíritu, nuestra mente, a través de la palabra de Dios. Eso es lo que nos da fortaleza, como les acabo de decir. Y también vestirnos de la armadura de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en Efesios, muchos se la saben de memoria, Efesios 6, y vamos a leer del 13 al 18, por favor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de Gracias. Ok, muy bien. Entonces, esta es la armadura de Dios, con la cual podemos resistir esas tentaciones. El ayuno, hermanos, es precisamente para eso, para dar victoria en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de tentaciones. Necesitamos con nuestras vidas glorificar al Señor. Y algo muy importante para poder, ya por último, tener el último punto, vamos a leer Santiago 4 del 7 al 8. También hablando de resistir, Santiago 4 del 7 al 8, por favor. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ok, entonces necesitamos someternos a Dios, y es así como nosotros podemos resistir al diablo. El sometimiento al Señor es la clave para todo esto, hermanos. Y el sexto y último propósito por el cual debemos de ayunar es el siguiente: para acercarnos más a Él, y Él se acercará a nosotros. El propósito por el cual debes de ayunar es por querer acercarte más al Señor, por saber que te has alejado un poco de Él, y a través del ayuno tú quieres volver a generar esas fuerzas necesarias para poder buscar de su presencia y poder tener una mejor relación con el Señor. Ese es el propósito principal del ayuno, acercarnos más al Señor. Entonces, esta es la palabra del Señor para este día, y vamos a orar y ponernos en manos del Señor para que esta semana podamos tener ese propósito, el que haya dispuesto su corazón a ayunar y lo haga correctamente y bíblicamente, para poder glorificar a Dios con esto y acercarnos más a Él. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos agradecerte por tu palabra, Señor. Queremos darte gracias por todo lo que nos has dicho a través de tu palabra, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes, Señor, a poder tener esa llenura del Espíritu Santo, que nos dé fortaleza, Señor, y resistir a esta carne, Señor, que cada día, Señor, nos vienen tentaciones que debemos de resistir para glorificarte con nuestras vidas. Ayúdanos a tener una mejor relación, una relación estrecha contigo. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, Señor, y darte gloria y servirte en este mundo, Señor, para poder ser luz para los demás. Muchas gracias, Señor, te damos en este día y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.